Investigaciones etnográficas. Impacto de la diversidad cultural en las investigaciones etnográficas. Creo que la diversidad cultural afecta de manera que no todos seguirán los mismos procesos, además de que esto se ve afectado en la investigación porque todas las culturas y costumbres de cada pueblo son diferentes y los datos cambian con la distribución cultural y la diversidad que existe. Tiene un impacto demasiado grande, pues la etnografía es un trabajo de campo, donde se utilizan métodos de estudio de caso, historia oral. Para llevar a cabo este tipo de investigaciones debe tener una comunicación o alguien que pueda interpretarla. La barrera que se puede encontrar es desconocimiento de la lengua. Datos a considerar en una investigación etnográfica. Bueno, tener claro el método que se usará, ya sea diario de campo, que se tengan testimonios, historias de vida, documentos. Se tiene que tener como una idea clara de lo que vas a utilizar para tu investigación, la comunidad, el tema que se va a estudiar. Tienes que tener como una noción básica de lo que vas a estudiar para ir un poco preparado. Tener unas preguntas básicas en caso de que rápidamente se puedan hacer alguna entrevista. Tener unas preguntas básicas para preestablecidas para que con esas poder tener resultados un poco mejores y tener conclusiones concisas. Violencia contra la mujer. Este tema hice una investigación etnográfica yo que fue de la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es algo que en los últimos años cada vez es más frecuente escuchar de esto. Esto ocurre por la falta de educación del país y porque no se tiene conciencia del daño que se causa en esa persona. Creo que la diversidad cultural sí juega un papel importante en este tema, ya que puede que en diferentes zonas geográficas existan más formas de violencia, maneras que no se veían en otros lugares y también por la cultura puede que en algunas partes del mundo esto esté bien visto, algún acto de acoso que en otros lugares no lo está. Técnicas etnográficas empleadas en la investigación de mi tema que fue la violencia contra la mujer. Testimonios, hice pequeñas entrevistas a pequeños grupos de mujeres, preguntas muy rápidas si habían tenido algún tipo de acoso, si sabían de algún pues caso que conocido o de alguna persona o familiares o amigas y casi siempre, bueno, si no en todas, me dijeron que sí, conocían a alguien. Documentos hay muchísimos sobre este tema, noticias, gráficas, hay muchísima información sobre este tema y historias de vida que pues simplemente casi todas las mujeres tienen una de que pues no, ya sea de ellas o de amigas, porque pues lastimosamente en este país cada mujer siempre tiene una historia mínimo. Problemas presentados durante la investigación etnográfica. Creo que uno de los principales problemas de una investigación etnográfica es la falta de información del tema, que no pues haya falta de documentos, vaya, que no, que no se encuentre información clara o confiable y pues ese tipo de información no se puede poner en una investigación etnográfica y miedo a dar información. El miedo a dar la información, creo yo, en mi tema puede llegar a pasar si se hiciera una investigación un poco más a fondo, ya que si se tuviera que pedir información ya sea a una mujer la cual está recibiendo acoso psicológico y físico de una persona, pues ella va a tener miedo de dar esa información, ya sea porque pues el miedo que le tienen a ese sujeto o a esa persona, y creo que es por eso que es un problema el miedo a dar información. Datos recopilados durante mi investigación. La violencia contra la mujer es un tema el cual en los últimos años cada vez es más escuchado y el cual está teniendo muchas repercusiones en la sociedad y cada vez se está formando un movimiento en contra de esto cada vez más fuerte. En los últimos meses cada vez existe manifestaciones en contra de esto. Creo que esto pasa porque antes casi no se daba que se supieran los casos, pero cada vez en los medios es más frecuente que se hable de un nuevo caso. Pero esto es lo único, no es lo único malo, sino que también existe una gran impunidad hacia estos casos de parte del gobierno o de las autoridades, ya sea por cualquier motivo. De verdad, no hay una razón por la cual la autoridad no proceda, pero así es. Y en los últimos años la tasa de fallecidas ha aumentado y está pasando por la impunidad que existe hacia estos casos. Soluciones que creo yo que deberían haber sería creo que
pues que existan mayores castigos, que no solo sea una multa, sino que tenga un castigo muy severo, dependiendo del tipo de acoso. No se puede tener el mismo castigo si solo fue algún tipo de pues violencia verbal, a que sea una violación o un feminicidio, que eso ya creo que debería tener un castigo muy severo, que sería, pues no sé, algún tipo de pena mayor que solamente unos años de cárcel o una fianza. En la opinión personal, creo que este tema en los últimos años ha tomado más fuerza y es motivo cada vez más de manifestaciones y movimientos. Y hacer una investigación etnográfica de este tema es fácil, ya que hay mucha información y muchos testimonios. Bueno, yo creo que hacer la investigación etnográfica sobre este tema me resultó bastante fácil, creo, porque hay muchos testimonios, historias de vida, documentos, información de en todos lados donde podía sacar para esta investigación. Creo que fue un tema del cual es fácil de encontrar información por eso, porque pues las mujeres lastimosamente pues en los últimos meses, años, cada vez existe más esta problemática de la sociedad. Y ya eso es todo sobre las investigaciones etnográficas y la violencia contra la mujer.